Hemos llegado nuevamente, amigas, amigos, a un nuevo martes con el profe licenciado. En esta ocasión vamos a hablar de la diversidad sexual y los derechos humanos, que son temas atendiendo a esta conmemoración del 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo Gay, y obviamente los derechos humanos que por el hecho de ser personas no se puede ni discriminar, ni dejar que están de lado, ni mucho menos dejarlos fuera, porque independientemente de la condición, los gustos y demás, son todos y todas somos personas. Entonces, en este caso, invitamos en esta ocasión a nuestro amigo el licenciado Edwin. Edwin, muchísimas gracias por acudir con nosotros. Edwin Cantú Rivera. Él es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y anda por estos lares de Guanajuato justamente por cuestiones laborales, y aprovechamos la oportunidad y dijimos: Edwin, venga para acá, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar, como decíamos, de la diversidad sexual y los derechos humanos. Nuestro estimado Edwin es, ya dijimos, sociólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en derechos humanos, tiene experiencia en iniciativas en prevención del delito que comentábamos en algunas otras sesiones. No se le apuesta lo que se le debería de apostar a la prevención, justamente porque es un trabajo arduo y largo para ver verdaderamente resultados. Tiene también experiencia en el fortalecimiento de la función policial y llamados de emergencia, que esto es sumamente interesante si le agregamos estos nuevos ingredientes de los derechos humanos y la diversidad sexual que existe y tenemos actualmente. También experiencia en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, entre muchas otras cosas. Ya lo escucharán ustedes y verán lo interesante que es platicar con él. Mi estimado Edwin, vamos a entrar en materia. Va. Empecemos por tu formación. ¿Qué puede entender la ciudadanía? ¿Qué podemos entender en términos generales? ¿Qué es la sociología? Esta es una pregunta interesante porque cuando yo comento que soy sociólogo o que estudié sociología, como que en automático se activa la idea de que es estudiar la sociedad, pero nadie sabe como concretamente eso qué significa, ¿no? ¿Qué estudia exactamente? ¿Qué significa estudiar la sociedad? Ajá. Y el referente más cercano es el estudio de la ciencia de la psicología, ¿no? Que por ahí hay algo, ¿no? Hay roces, es como una ciencia hermana, ¿no? Pero yo podría explicarlo como... Aquí hay como dos grandes perspectivas, ¿no? Cuando decimos que estudiamos la sociedad, tiene que ver con estudiar las estructuras y los sistemas que hacen posible que la sociedad funcione. Okay. Por otro lado, podemos entender ya no tanto el tema de la estructura, sino de las interacciones en el día a día, ¿no? Cómo las propias interacciones en el día a día forma parte de un ritual en la vida social, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del estudio de la sociedad desde la estructura, podemos referirnos a, por supuesto, Karl Marx, que habla acerca de que la sociedad se fue estructurando a partir de cierto sistema político-económico que tiene que ver con el desarrollo de la industria, con la explotación de la clase obrera, etcétera, etcétera, y que como consecuencia tenemos que el día de hoy hay justamente una explotación de la mano de obra, etcétera. Digamos que nos enfocamos en el estudio de esto, o en las interacciones cotidianas. Por ejemplo, hay propuestas de sociólogos y sociólogas como Erving Goffman, que habla acerca de que nosotros en el día a día nos ponemos como una máscara, ¿no? Y nos presentamos como una máscara y vemos la parte social que nosotros queremos exponer hacia las personas, ¿no? Pero cuando llegamos a nuestras casas nos quitamos la máscara y somos quienes en realidad somos. Cuando me pongo el disfraz de licenciado, digo yo. Cuando se pone el disfraz de licenciado y tiene como cierto tipo de conductas, eso también está mediado por las relaciones sociales. Sí, porque tienes que ir de traje a una audiencia y no puedes ir cómodamente, a lo mejor como vienes el día de hoy tú, bien fresco, ¿verdad? En short, playerita. Al final de cuentas el conocimiento pues lo tienes acá, ¿no? Lo que vas a ejercitar y lo que vas a hacer ver es lo que tienes acá. Que por cierto... Pero... marca, ¿no? Que por cierto, ahí hay una discusión muy grande que tiene que ver con prejuicios y que tiene que ver con discriminación y con actitudes discriminatorias. Prejuicios, actitudes discriminatorias y con discriminación. Porque existe como esta idea, y esto también está mediado por la sociología, si quieres ver en un ejemplo concreto, justamente esto, ¿no?
de un buen abogado es un abogado que se presenta con traje. Ándale. Y un buen abogado es un abogado que no tiene tatuajes y si es hombre mejor, ¿no? Entonces, todo esto también tiene que ver, o está mediado a partir de ideas que la sociedad ha ido construyendo, ¿no? Que un abogado debe verse de cierta forma, debe presentarse de cierta forma, hablar de cierta forma. No puede traer cabello largo, ¿no? Bueno, y si es, ya no sale, ¿verdad? Pero... ajá. Y si es varón es todavía un poco más creíble, ¿no? Ajá. Porque si es una mujer abogada, como que entonces no es lo mismo, ¿no? No tiene la misma fuerza, la misma fuerza. Convicción. Entonces, justamente estas ideas estereotipadas también se construyen en el día a día a partir de las relaciones sociales. Y nosotros como sociólogos, sociólogas, nos enfocamos o nos dedicamos a ver esto, ¿no? Concretamente, ¿qué de la estructura o de nuestras interacciones en el día a día van estableciendo el cómo se va guiando la sociedad, ¿no? Entonces resulta complicado, ¿no? La sociología, porque lo que dices tú, las estructuras de la sociedad y cómo se comporta la sociedad en lugares, por ejemplo, que son muy calurosos, Oaxaca, Yucatán, allá el abogado no lo quieres de traje, porque pues no aguanta, ¿no? Es una asfixia. Y más bien la guayabera, el pantalón fresco, y eso es parte de la estructura social. Entonces la sociología es complicado porque depende de cada una de las regiones, las culturas, como para estudiar. Aquí es cuando nos aliamos con disciplinas hermanas como es la antropología, que justamente nos permite tener un estudio, una aproximación del por qué los contextos culturales varían. Digamos que todo mundo, bueno, no todo mundo, no quisiera generalizar, en este país tú naces en contextos urbanos y en automático entras en un sistema, en una estructura social que te dice que tienes que ir a la escuela, tienes que trabajar para ganar dinero, para comprarte una casa, para tener cierto tipo de estatus social. De vida plena, ¿no? Pero ojo, no necesariamente este mismo ideal es similar en todos los demás espacios, como comentas, ¿no? Por ejemplo, en contextos mucho más calurosos, pues a lo mejor la perspectiva que se tiene no va a ser el tener una casa con un aire acondicionado, ¿no? Sino quizá tener una casa con una ventilación mucho más natural, pero responde también como a contextos culturales específicos. Aquí nos aliamos de las otras disciplinas hermanas, por supuesto que la psicología, la antropología, la economía, la historia tienen mucho que ver, ¿no? Vamos al final a tratar un tema, ya lo apunté ahí para que no se nos olvide, un tema que puede llegar a resultar interesante e influenciado desde el punto de vista de la sociología, de un personaje en la Ciudad de México en su momento conocido como Changoleón. Pero eso lo dejaremos como final, ¿no? Estudiando este tipo de cosas, la sociología, mi estimado Edwin, ¿para qué nos sirve o cómo aplicamos la sociología? La verdad es que te voy a contar desde mi experiencia personal. Sí, claro. Yo cuando estaba en prepa, me acuerdo que estábamos en estos momentos de que, bueno, a ver, ¿qué vamos a estudiar, no? Y ahí en la Autónoma de Nuevo León te daban era un libreto, ¿no? Y que tenía todas las carreras y tenía todas las materias, todas las carreras. Había una maestra de orientación vocacional, nunca se me va a olvidar, si lo ven ahí, me va a reconocer. Y hojeando el libro, ¿no? Había la licenciatura en sociología, pero en la preparatoria en la que yo estuve jamás te hablaron acerca de qué era la sociología o para qué era importante o por qué era relevante, ¿no? Ajá. Pero vi el título, me había llamado la atención. Yo en aquel entonces tenía la intención de estudiar ciencias políticas, pero se me hacía como una carrera para estudiar refranes, ¿no? Refranes o frases de Maquiavelo. Entonces, y tener tripa como para... no me gustaba como el discurso político. Ya. Había otra carrera que era la licenciatura en filosofía, pero igual en el contexto en el que yo crecí no se nos incentivaba mucho la lectura. Y me acuerdo que le pregunté a la maestra de filosofía, ¿no? ¿Qué tanto había que leer para la materia, para la licenciatura en filosofía? Y me dijo, no, pues sí, bastantísimo. Como comer. Sí, ¿no? Entonces descartado. Y vi sociología y le pregunté lo mismo a la maestra de filosofía. Le dije, oiga, ¿y en esta qué tanto hay que leer? Pues sí, es que leer, pero es menos, porque ahí hay estadística. Y le dije, bueno, va. Pues me metí ahí sin saber. Pero antes de meterme, me acuerdo ahora sí, lo pregunté con mi maestra de orientación vocacional, ¿no? Que cómo me iba a ir o cuál era la expectativa si yo estudiaba sociología, ¿no? Y nunca se me va a olvidar, me acuerdo que me dijo, no estudies eso porque no vas a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, claro que en un contexto de estudiante de bachillerato, pues por supuesto es desanimante, pero sí.
La verdad es que yo vi la carrera, las materias, y algo que me llamó la atención de esto era que había sociología de todo. Sociología de la educación, sociología de la cultura, sociología de la salud, sociología política, sociología de las comunicaciones, teoría social del 1 al 5, taller de investigación, encuestas, investigación cualitativa, cuantitativa. Entonces, ya viendo como toda la gama de posibilidades, dije, ok, se ve bastante amplio, me voy a meter ahí, ¿no? Entonces, realmente no una aportación, sino una fortaleza del ámbito de la sociología. Si lo podemos traspolar en otra disciplina, ¿no? Tú estudias medicina y te puedes especializar en muchísimas cosas. Ajá. Y acá es esencialmente similar, ¿no? Tú Ya. entras a la carrera y te puedes especializar en muchísimos tipos de investigación. Hay investigaciones culturales, hay investigaciones que tienen que ver con el desarrollo mismo de la ciudad, ¿no? Okay. De cómo hay contextos muy específicos para analizar cómo la sociedad se fue desarrollando. Históricamente, por supuesto, había colonias privilegiadas y las que estaban en la periferia eran las urbanas, con pocos ingresos socioeconómicos, ¿no? Sociología del arte también, cómo la misma expresión artística ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, si hace 200 años habían pinturas renacentistas o de la ilustración y tenían ciertos acabados, ¿no? Por ejemplo, podemos discutir si el graffiti es arte o no, ¿no? O sea, me parece que incluso ahí hay mucho que discutir, ¿no? Claro. Y en esta misma amplitud de la carrera, pues uno va viendo qué es lo que más les va gustando, ¿no? En mi caso fue sentarme a pensar cómo se veía la seguridad pública o la seguridad ciudadana desde la perspectiva de la sociología. Okay. Porque desde mi contexto en específico, mientras yo estaba estudiando la carrera, estábamos en este contexto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Okay. En el La sexenio famosísima de Felipe Calderón, ¿no? Haiga sido como haiga sido, dijo. Básicamente, y yo me acuerdo, en aquel entonces para mí, en mi vivencia en Monterrey, era que escuchaba balaceras diario, ¿no? Diario. Entonces, hasta era la misma hora casi siempre, ¿no? Y notas realmente desastrosas, ¿no? 2 estudiantes del TEC de Monterrey que fueron privados, ¿no? Exactamente. Entonces, en mi contexto, era evidente que necesitábamos meternos al estudio de la seguridad pública. Y el estudio de la seguridad pública en aquel entonces estaba muy acotado a pensar en cómo se movilizaban o cuáles eran las relaciones o el impacto que tenía la delincuencia organizada con la localidad, ¿no? Okay. O sea, vaya, el enfoque de estudio estaba muy enfocado hacia la delincuencia organizada, y por supuesto que es un foco de estudio importantísimo. Y vigente, ¿no? Desde hace muchos años. El periodismo de investigación lo ha hecho muy bien, Ajá. ¿no? Pero a mí me interesaba como sobre todo voltear a la otra parte, ¿no? ¿Qué están haciendo desde las instituciones, desde los cuerpos de seguridad, ¿no? ¿Cómo van atendiendo o renovándose o respondiendo ante estas exigencias de inseguridad, ¿no? Que por cierto, podría hablar de cuerpos policiales o de las instituciones que componen la seguridad pública, ahora la seguridad ciudadana. Pero hay ejemplos muy interesantes que la propia sociología puede explorar, ¿no? Por ejemplo, los grupos de autodefensas, ¿no? Exacto. O sea, los grupos de autodefensas como grupos que ellos mismos se legitimaron, ¿no? Y que fueron por las propias comunidades y los propios pueblos elegidos, hay un consenso, ¿no? Sí, esta estructura que dices de la sociedad y cómo en un momento determinado dice la sociedad, si aquellos no hacen nada, me toca a mí, ¿no? Yo tengo que cuidarme, yo tengo que defenderme y demás. Entonces, la sociología la podemos aplicar en un sinfín de áreas. Vamos a enfocarnos en una, ahorita que decías de las ciudades y cómo naces en un contexto. A mí me parecía curioso cómo en muchas ciudades, a nivel nacional e incluso internacional, ha sido hasta marcado como que en la zona norte está lo bueno y en la zona sur como que lo no bueno, ¿no? Y es muy curioso cómo en muchas ciudades de la República como que se repite ese patrón. En la zona norte está lo bueno y en la zona sur pues lo no tan bueno, ¿no? Así como dos polos opuestos. Y hablando de esta sociología en aplicación, ¿cómo encuentras una relación que exista entre la sociología y ahora un tema tan en boga que son los derechos humanos? Primero, la primera pregunta. Me parece importante señalar que esta idea que se ha ido construyendo, o sea, no empezó ayer, no va a acabar mañana, ¿no? Parte de estructuras racistas y clasistas.
Ok. ¿no? O sea, indiscutiblemente lo que hay detrás de este pensamiento de que los pobres viven en el sur del país o los tenemos que mantener, Ajá. es un pensamiento racista y clasista y hay que nombrarlo y etiquetarlo. Claro, como las palabras, ¿no?, con las que le corresponden. Así es, ¿no? Porque luego también hay unos pensamientos de que el racismo no da más allá de lo que pasa en Estados Unidos. Pero no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay muchos contextos en los cuales los propios sistemas de seguridad y de procuración de justicia tienden a ser racistas, ¿no? Claro. Podríamos discutir tú y yo, en Estados Unidos tienen la discusión muy clara, ¿no? Que los propios sistemas de reinserción social, las cárceles, son sistemas racistas, claro, porque corresponden a la detención de cierto tipo de perfiles. Exacto. Personas que tienen pocos ingresos socioeconómicos o que tienen cierto color de piel. Claro. ¿Y qué creen? En México también se ¿También? reproduce la misma dinámica, ¿no? Exactamente. Y además le podemos agregar otro tipo de ingredientes, ¿no? Me va a salir un poquito nada más para abonar en el ejemplo. Mi abuela una vez me decía de que, es que ya viste a tu primo, tiene muchos tatuajes, no parece delincuente, ¿no? Entonces yo en respuesta le decía que muchas veces los delitos, y los delitos de alto impacto, a lo mejor no es para restar la importancia, por supuesto que era una privación de la vida, pero digamos, transacciones de lavado de dinero pasan a plena luz del día en nuestros ojos, ¿no? Con gente trajeada, sí, lavando muchísimo dinero, ¿no? O sea, pero como vienen trajeados y parecen de cierto estatus y su color de piel es blanco y ya se tituló de la licenciatura, entonces es bueno. Exactamente. ¿No? Porque aparte va a dar empleos, ¿no? ¿Cómo puedes estar en contra de eso, no? Por eso ahí hay mucho para pensar de una lógica racista y clasista que se tienen con respecto a ciertas zonas, ¿no? Ajá. Porque también hay otro tema, ¿no? Parece ser que tenemos el ideal, ¿no? De que nuestras sociedades son las mejores, cuando hay comunidades de pueblos originarios que dicen, a mí no me importa tener el iPhone. Claro, exactamente. ¿No? Con que la tierra me dé el café, el maguey o la fruta que sea que esté sembrando, con eso estoy bien, ¿no? Suficiente, sí. Pero claro, parece ser que si no es a partir de nuestro estándar, entonces no es tan bueno. Exactamente, porque nosotros mismos nos creamos las necesidades, ¿no? Platicaba con unos colegas y que estaban bien preocupados porque tenían que pagar esto y lo otro y aquello, y decía, güey, es que nosotros mismos nos creamos las necesidades. Quisiste tener un teléfono de esa naturaleza, con ese costo, pues te toca, ¿no? Quieres tener un plan donde el internet lo tengas hasta en el avión, pues te va a tocar pagar, cabrón. Que si quieres la plataforma del Netflix y el Amazon y el Prime y el Disney y el Star, güey, no los vas a ver todos, pero los quieres tener todos porque con los que convives también lo tienen, entonces tú también tienes que decir, ay, sí, yo también lo tengo, pues te chingaste, ¿no? O sea, te toca pagar por esas necesidades creadas, ¿no? Y sabe, profe, es que ahí es donde vemos la sociología también, la microsociología, ¿no? Cómo hay la necesidad de aparentar tener cierto estatus porque eso nos da una cierta posición diferenciada en la sociedad, ¿no? Soy una persona si tiene iPhone, o soy una persona si tiene Samsung o Android o lo que sea, ¿no? O no tienes. O no tienes, entonces ahí hay un tema, ¿no? Esa es como la microsociología, lo que podemos ver. Por eso decía, es también como ponerse una máscara y presentarse, ¿no? Entonces por ahí hay un tema muy, muy interesante. ¿Cómo se enlaza todo esto, Edwin? Con derechos humanos. Con los derechos humanos ahora también tan en boga, ¿no? Yo no diría en boga porque eso significaría que los estamos discutiendo. Más bien hay que asumirlos como una realidad, ¿no? Bueno, sí. Aunque déjame decirte, perdón que te interrumpa, pero al día de hoy todavía, por lo menos en México, a lo mejor dices tú en tu contexto, pues es que no están en discusión. Pero en México como que siguen estando en discusión en muchas cosas, ¿no? Sí. Aquí yo pondría énfasis, por ejemplo, no es la discusión, no es mi disciplina, claro, pero hay colegas suyos en el ámbito del derecho que justamente discuten esto, ¿no? Ajá. La diferenciación entre derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? Las garantías fundamentales y los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, sin ánimos de meterme en esta discusión, pero no me corresponde. El enlace lo hacemos de la sociología con los derechos humanos cuando entendemos que cuando hablamos de derechos humanos no es nada más hablar de lo que dice el artículo primero en la Constitución y todos los demás. Ajá. Y lo que dicen los tratados internacionales no es nada más hablar de esos Exacto, artículos. no es nada más la lectura y ya. No, es hablar de una cultura de derechos humanos. Y cuando le ponen la palabra cultura de derechos humanos, lo que estamos tratando de
identificar acá es dónde se traba esta progresividad para que todas las personas puedan tener acceso efectivamente a derechos, ¿no? Claro. Y además es impulsar campañas que tienen que ver con la sensibilización y la concientización de que todas las personas tenemos derechos, ¿no? Exacto. O sea, no es una buena onda. Si yo tengo un tatuaje y me das un trabajo, no es buena onda, es porque No, tengo claro. derecho Exacto. a que tú no me discrimines, ¿no? Pero más allá de lo que dice en el texto o lo que dice el papel, ¿no? Hay que saltar a la práctica y también sensibilizar y concientizar. Y ahí es donde la sociología, por supuesto, tiene un trabajo, no solamente la sociología, sino también la antropología, la economía, la historia tiene también mucho trabajo que hacer en impulsar la sensibilización sobre los derechos humanos, ¿no? Igual, si lo quiere ver muy concretamente, allá afuera hay marchas antiderechos humanos, ¿no? Exacto. Entonces hay que sentarnos con las personas a platicar, a exponer, a concientizar por qué ese mensaje que estás promoviendo va en un sentido de antiderechos. Y cuál sería una perspectiva que sí respeta los derechos de las personas, ¿no? Y ahí viene una amplitud, primero, de entender que mi opinión es mi opinión y la opinión de la otra persona no significa que porque no piense igual que yo está mal, ¿no? O sea, tener esa apertura, que yo creo que es parte de lo más complicado, tener esa apertura como para entender, ok, es tu opinión, es tu forma de sentir, a lo mejor no la comparto, pero tampoco voy a tratar de aplastarla, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu opinión, así como yo pido respeto para mi opinión, pues debo de tener ese respeto para las opiniones de los demás. Yo creo que es lo más complicado, ¿no? Que la gente podamos abrir básicamente con ese término nuestra mente y decir, ok, te puedo escuchar, puedo entender, a lo mejor incluso alguna problemática que estés pasando, a lo mejor no la comparto, pero pues tampoco la ataco, ¿no? Eso yo creo que es de lo más complicado, ¿no? Hay que tomarlo como con pincitas, porque en este tipo de discursos o de este tipo de respuestas, que las van a ver mucho en redes sociales, en Facebook, cuando la gente está peleando en un grupo, de que es que yo no respeto tu opinión y tú tienes que respetar la mía. Exacto. Hay que tomarlo como con pincitas, porque hay opiniones que están basadas en prejuicios, en estereotipos y que pueden fomentar discursos de odio. Y del discurso de odio a la violencia hay una nadita, hay un pelo de nada, ¿no? Por ejemplo, igual en el sexenio de Calderón, en algún momento se aventó la declaración de que, bueno, a mí no me gustan los gays, pero los tolero, ¿no? Exactamente, sí. O sea, y quiero que pongamos el énfasis de la dimensión de esto. No lo está diciendo cualquier persona, no lo está diciendo la vecina sin desacreditar a la vecina o el vecino, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de la figura de autoridad en este país, representante del gobierno federal, ¿no? Claro. Que decía, bueno, no me gustan, pero los tolero, ¿no? Y algo que justamente tenemos que discutir en el marco de derechos humanos es que la tolerancia no nos va a funcionar, ¿no? Hay que ir más allá al entendimiento y al reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y ya cuando entendemos o masticamos la idea de la diversidad, nos vamos a dar cuenta de que la tolerancia se queda muy por debajo del estándar que necesitamos, ¿no? Es lo que decías, básicamente una cultura, ¿no? Tú decías, ya cuando le agregamos el término cultura, se vuelve como un campo fértil amplísimo, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo la verdad es que siempre hago como esta analogía. Cuando hablamos de diversidad, necesitamos entender que todas las personas, cuerpos, vivencias, historias somos bien distintas, ¿no? Claro. Que tú no puedes hacer menos a una o más a otro, ¿no? Sino que tiene que ver con este reconocimiento de que todos valemos lo mismo. No que nos debemos tolerar todos. Ojo. Exacto. No que todos nos debemos tolerar. Sí, no podemos sino que tolerar todos la valemos lo violencia. mismo. Exacto. ¿No? Aquí hay una distinción. Por eso reitero, quedarnos en la tolerancia es quedarnos como con un insumo que no llega al respeto de los derechos humanos, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de reconocer la diversidad en los cuerpos, por ejemplo, hay personas con discapacidad, hay personas sin discapacidad, hay personas que para caminar arrastran un pie, hay personas que no, hay personas que tienen algún cierto grado de autismo, hay personas que no. Cuando hablamos de diversidad sexual es esencialmente lo mismo. Hay personas que tienen cierta orientación sexual, hay personas que tienen cierta identidad de género. Así es. Cuando hablamos de diversidad étnica, racial,
igual hay personas con amplitud en sus diversidades en el color de piel, ¿no? Diversidad religiosa, yo puedo ser cristiano, católico, pentecostés, musulmán, budista, etcétera, etcétera. Mormón, mamón, lo que sea. Pero no por yo ser de una parte o de un segmento de esta población significa que los demás valen menos y que Exacto. ahora yo los tengo que tolerar, ¿saben? O sea, más bien es reconocer que tenemos que coexistir juntos y que tenemos que respetarnos, ¿no? Yo puedo estar en contra, por ejemplo, de que haya por ejemplo, Ya están gritando los que piensan diferente. Es lo que pasa en vivo, señoras y señores. Pues miren, no podemos dar eso sí. callar a los perritos que andan por ahí. Por ejemplo, yo pudiera estar en contra de que haya cierto tipo de religiones que tienen ciertas prohibiciones con respecto a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay mujeres que en ciertos contextos religiosos no pueden mostrar su cabello, no pueden vestir cierto tipo de prenda, Exacto. ¿no? Digamos que esa puede ser mi perspectiva. No obstante, yo no me posiciono como superior a esto y Claro. no me posiciono como inferior. Lo reconozco, son discusiones que la propia comunidad religiosa y que las mujeres que viven esto van a tener que sobrellevar, ¿no? Sí, somos. Y lo que ellas decidan, si deciden quitarse el velo o ponérselos, yo tengo que respetar su opinión, pero yo no valgo más o valgo menos si pienso distinto. Ya. Ahora, encuadremos ahora o integremos esto que estabas mencionando. La sociología nos ayuda pues para entender esa sociedad y desde sus estructuras y los derechos humanos, que esa cultura de derechos humanos en México, creo yo, hemos llegado a empezar a hablar muy tarde, ¿no?, a los derechos humanos. Apenas en el 2011 se reformó la Constitución para reconocer los derechos humanos en el artículo 1, cuando desde hace muchos años el artículo 133 habla de la obligación de los tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Y hay muchos tratados internacionales relacionados con derechos humanos de los que México es parte hace muchos años, antes del 2011. Entonces, yo creo que sí nos falta efectivamente esa cultura en el término amplio de los derechos humanos, ese reconocimiento y ese decir, están aquí desde hace mucho tiempo. No porque tú lo hayas puesto en la Constitución significa que apenas vayamos a empezar a reconocerlos o atenderlos, y que se deben de tomar en consideración. Voy a hacer un paréntesis justamente con esto de la cuestión de los derechos humanos, porque en un amparo de revisión de la Suprema Corte donde se resuelve justamente lo del uso lúdico de la marihuana, hablan ellos en su argumentación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y que eso es parte esencial de lo que pueda hacer uno o quiera hacer uno. Y hace referencia a un caso alemán de la década de 1950, ¿sí? O sea, ese se resuelve en el 2017, pero para la década de 1950 en Alemania ya un personaje hablaba justamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por eso creo que sí estamos sumamente lejos. Y si lo integramos ahora, que nos expliques desde tu vivencia, desde la sociología o desde ese conocimiento de derechos humanos, lo que comentabas, la diversidad, y en este caso la diversidad sexual, atendiendo a este Día Internacional del Orgullo Gay, la diversidad sexual y los derechos humanos, que también es algo que ha sido motivo de pugna y al día de hoy sigue siendo motivo de pugna, ¿no? Hay una acotación, mi estimado profe. No es, o más bien yo no me permitiría solamente acotarlo al orgullo gay, ¿no? Porque Okay. cuando decimos orgullo gay, parece ser que las demás siglas no existen. Exactamente. ¿No? Ese es ¿por qué lo etiquetaron así? Si la comunidad, por ejemplo, ahorita se conoce como la comunidad LGBTTIQ y más, ¿sí? ¿Por qué la etiquetación en su caso? ¿No también sería discriminación de las demás o por qué? Ahí me parece que tiene que ver como con un contexto histórico. Como era, digamos, una parte realmente visible. Ok. O también incluso pudiera llegar a suponer que con la intención como de denostar, o sea, ¿por qué los gays tienen orgullo? ¿No? Ya. O porque también existe como esta premisa de que toda la diversidad es gay. Exacto, y no, pues No, por eso las siglas, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Pero bueno, conforme nos vayamos acostumbrando a las siglas, o si no nos gustan las siglas, podemos
expresado de otra forma, las personas de la diversidad sexual y de género también funcionan, ¿no? En general. Así es. Okay. En términos de derechos, bueno, el libre desarrollo de la personalidad también, me voy a regresar un poquito, ¿no? Yo siempre lo explico en palabras más sencillas, es que tú tienes derecho a decidir quién quieras ser en tu vida, Ajá. ¿no? Claro que no es, como usted sabe, pues usted es abogado, ¿no? No es un derecho ilimitado, por supuesto Claro. que hay acotaciones, ¿no? Incluso la Suprema Corte lo ha dicho, ¿no? No te pueden discriminar por tener un tatuaje en el trabajo, Exacto. salvo que tu tatuaje esté relacionado con cuestiones de odio o discursos de odio hacia otras poblaciones. Caso muy concreto, el que retoma la Suprema Corte es esto de que había una persona que tenía una suástica nazi, ¿no? Y había una persona judía que trabajaba en el lugar, ¿no? Entonces, vaya, si tienes el libre desarrollo de la personalidad, tú puedes decir quién quieras ser, ¿no? Y también ahí está el tema de si tú quieres consumir de manera lúdica marihuana, pues el Estado, ¿quién es para cuestionarte esto, Exactamente. ¿no? Pero tampoco es un derecho ilimitado, ¿no? Sino también hay acotaciones acá, ¿no? En términos de derechos humanos de las personas LGBT, al menos en México, igual yo tampoco soy un expertísimo en la materia. Hay historiadores que tienen muy desarrollado cómo se fue desarrollando la lucha justamente por el reconocimiento primero por la visibilización y luego por el reconocimiento de los derechos, ¿no? Por ejemplo, hay figuras muy emblemáticas como Carlos Monsiváis, ¿no? Que también de alguna u otra forma desde su trinchera estaban impulsando mensajes que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad. Bueno, yo le puedo hablar como desde mi perspectiva reciente, ¿no? Hay esfuerzos, sí han habido esfuerzos desde las instituciones públicas, algunos de las iniciativas, de la iniciativa privada también, porque cuando hay como hay una discusión muy amplia, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo una bandera de arcoíris a mi galleta, ¿no? Pues también estoy apelando a un segmento de mercado, ¿no? Pero también es un posicionamiento político y eso también hay que reconocerlo. Desde las instituciones públicas, desde las instituciones privadas, pero sobre todo desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los colectivos, desde los grupos de hombres gay, de mujeres lesbianas, de personas trans, de personas que viven con VIH, se han ido organizando de manera desde las bases, si lo queremos ver de esa forma, para exigir a las autoridades para que cumplan eso que viene en el artículo primero y en los tratados internacionales que, como usted lo comenta, desde hace mucho tiempo ya se firmaron, pero que no es un hecho. Solidaridad, diríamos, es el valor. No. Bueno, desde mi perspectiva, la solidaridad es entre pares. ¿No? Pudiera parecerse algo a una sororidad feminista, ¿no? Pero las instituciones públicas tienen la responsabilidad histórica de devolver algo, no devolver, de garantizar, generar condiciones para nivelar esta situación de desigualdad que durante mucho tiempo estas personas han vivido, ¿no? Podemos hablar de las personas de la diversidad sexual, pero puedo poner cualquier otro ejemplo de otro grupo históricamente discriminado, ¿no? Aquí se dice, yo les puedo decir, si quieren quitemos la palabra LGBT y ponemos la palabra personas con discapacidad auditiva. Exacto. Personas sordas. Ajá. Durante años, el Estado mexicano, a pesar de que ya rubricó muchos temas en términos de derechos humanos, ¿no? Y del reconocimiento de la diversidad lingüística y del reconocimiento de las personas con discapacidad, ahí hay una discusión, si las personas sordas son personas con discapacidad o personas de una minoría lingüística, ¿no? ¿No? Ahí hay una discusión, ¿no? Sí. Pero igual, falta mucho que hacer de parte del Estado. Yo no lo tengo así, se está aquí, ¿no? Que todavía parece ser que no queda claro, ¿no? Y que lo problemático y lo peligroso es que hoy en día hay procesos educativos, esto va en la categoría de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que allá afuera hay escuelas en los que hay maestros, padres de familia, docentes, directivos, talleristas o lo que sea, que cuando están en presencia de una persona sorda, ¿no? Dicen, ay, es que el modito. Exactamente. Entonces se siguen reproduciendo estos prejuicios. Sí, claro. ¿Y qué hacemos con el
¿qué hacemos con el mudo o con el sordomudo, no? Ajá. Dale algo para que se entretenga, porque yo no sé qué hacer con él. Sí, no se incluye en la misma formación, desgraciadamente, exacto. Y lo que está pasando acá es que se va generando una situación de desigualdad. Claro. Hay personas sordas, ¿no? Que incluso no han tenido acceso a la lengua de señas mexicana como una lengua propia, ¿no? Claro. O como su propio idioma. Es más, hay personas sordas que no saben ni lengua de señas ni español. Y el Estado mexicano les debe a estas personas porque están en una situación de desigualdad. Exacto. Y cuando están en presencia o cuando son víctimas o testigos de un delito, ¿no? Usted lo va a saber. Llega policía, el primer respondiente, quiere tener una interacción con una persona sorda que no sabe ni lengua de señas ni español, ¿no? Entonces, ¿cómo interactúa? Claro. ¿No? Incluso hay personas, por ejemplo, de la diversidad lingüística, personas sordas que no saben lengua de señas ni español, que fueron víctimas de delitos por parte de sus familiares, ¿no? Que ni saben nombrar al familiar, ¿no? Claro. Concretamente no saben qué es el abuelo porque no se les ha enseñado cuál es el concepto, ¿no? O sea, de ese grado estamos hablando de la situación de desventaja o de desigualdad que ciertos tipos de grupos han estado, ¿no? Aquí pongo como referencia a las personas sordas, pero podemos también llevar la discusión a las personas de la diversidad sexual. Exacto. Durante muchísimo tiempo fueron personas que han estado relegadas en la participación de espacios públicos, en la participación o el reconocimiento de vivencias en los espacios privados, en el acceso a la salud, en el acceso a la justicia. Aquí hay un montón de cosas, ¿no? Una situación de desigualdad tremenda. Y sería que lo primero sería la visualización, como decías. O sea, primero visualizar o primero el reconocimiento que la visualización. Por ejemplo, las personas que no saben el idioma español o la lengua de señas mexicana, a lo mejor no se ven tanto, ¿no? Y por eso quizá pues, existen ahí relegadas. Las personas con esta diversidad sexual, desde hace algunos años, digámoslo así, pues se han venido mostrando, han venido diciendo, hey, incluso en ellos mismos, creo yo, ¿no? Primero viene la aceptación y decir, güey, si yo soy así, entonces ¿por qué el de enfrente no me puede ver a mí? Así, como yo soy exactamente, ¿no? Entonces primero viene, creo que es el reconocimiento personal, y luego después viene que el reconocimiento, que es a lo mejor complicado, social, o la visualización. Sí hay como unos procesos internos, ¿no? Por ejemplo, que la propia persona llega a reconocerse, ¿no? Como persona de la diversidad sexual. Exacto. O persona que ha perdido su capacidad auditiva. O sea, hay muchas películas sobre esto, ¿no? De que cómo es posible que yo haya nacido con esta capacidad auditiva, de un día para otro ya la pierdo, entonces no me asumo como persona sorda y hago lo imposible por tratar de ponerme un implante. No me vas a decir de oír, ¿no? Pero justamente tiene que ver, sí, con un reconocimiento primero de uno mismo, de una misma, uno mismo, y también tiene que ver con la visibilización, ¿no? Por eso, justamente por eso hay marchas. Exactamente. Porque el cuerpo visibiliza, ¿no? Y también la marcha es política para hacer ese reconocimiento de aquí estamos. Exacto. Tú como Estado nos debes y ustedes como sociedad también tienen que reconocer que existo y que yo puedo exigir mis derechos. No es por buena onda, no es por tolerancia, es porque aquí estoy y no me voy a ir. Así como van a haber personas de la diversidad sexual en un futuro, como las hubo muchísimo tiempo antes, ¿no? Por ahí va. Sí creo que es un tema de una identificación y es una visibilización. Y yo insisto en que hay que trabajar mucho, ¿no? Por supuesto con padres, madres de familia, tutores, personas cuidadoras, pero también con maestros, maestras, sí, personas que están en contactos con niños, niñas, adolescentes. Sí, que son los que van regando, ¿no? La plantita que va creciendo y pues enchueca. Así es. Cuando hay, igual en la categoría de no tengo pruebas o tampoco dudas, cuando hay un maestro que dice, no, quítate eso porque pareces joto. Ah, ya. ¿No? Ya, es una etiqueta impresionante, ¿no? Y es cuando, es más, el niño ni siquiera se está cuestionando si parece o no. O a lo mejor ni siquiera sabe qué es. Exacto, ¿no? Pero ya hay una perspectiva adulta que está relacionando esto con una categoría no deseada, ¿no? De hecho, eso es también un punto muy interesante, ¿no?
parece ser que las personas de la diversidad sexual no existen hasta que cumples 18 después. Ándale. Hasta que eres mayor de edad, entonces ya decides que eres. Entonces, ahora sí ya eres, ¿no? Ajá. Pero si tienes 18 o menos, ay no, es que están en una etapa, o está Le en un falta proceso, madurar. le falta madurar, ¿no? Pero esto tampoco nunca se cuestiona para las personas heterosexuales, Exacto. hasta lo aplauden. Igual hay señoras que dicen, ay, es que mira el niño y la niña, qué bonita pareja hacen. Ya hizo No. la primera comunión. ¿No? O sea, y esto en realidad, igual en la primaria, en la secundaria, hay estos eventitos de, yo sé que son juegos, ¿no? Pero simulan que tienen una boda, pero son bodas heterosexuales, ¿no? Exacto. Porque eso es como el registro ideal, civil ¿no? en El la registro kermés, civil sí. en la kermés, ¿no? Sí. Pero si hablamos de orientación sexual o identidad de género, eso hasta los 18 después, ¿no? Porque Exacto. antes como que el niño no sabe, pero si es heterosexual, mucho mejor, ¿no? ¿Por qué asustará tanto? Y llegamos a otro punto que yo te quería preguntar en la educación de la diversidad sexual. ¿Por qué nos costará tanto trabajo en materia o en dónde consideras que hay necesidad en materia de educación de justamente hablar con ¿cómo diría yo? Con la sana voluntad, con el alma limpia de la diversidad sexual? Primero porque no la reconocemos o porque... Es un tema que ha estado muy estereotipado, Ajá. ¿no? Y hay muchísimos prejuicios sobre ello, ¿no? Y que a partir de esos prejuicios, ¿no? En lugar de tender hacia pláticas o temas o educación mucho más sensible y sana, Ajá. al contrario, ¿no? O sea, lo único que hacen es tender hacia prácticas de riesgo, ¿no? Ok. Fíjense cómo de los prejuicios se pueden generar distintas prácticas o distintos hechos de riesgo. Me va a salir un poco el tema de la diversidad sexual. Te puedo poner ejemplos en otros dos temas, ¿no? En educación sexual, ¿no? Claro. Hacer hasta lo imposible por no nombrar pene, por no nombrar vulva y por no Exacto. asumir que los adolescentes van a tener relaciones sexuales, ¿no? Sí. O sea, hay una parte de la población que dice, no, nunca lo quiero ver, hasta que está en presencia del embarazo adolescente y dicen, ay, Ya. bueno, ahora te vas a casar, ¿no? Cuando el chico y la chica, por supuesto que no era su proyecto de vida, Claro. ¿no? Casarse en la primera relación sexual que tuvieron, bueno, ahí hay un tema, ¿no? De que hay resistencia, porque hay como tabúes para hablar de ciertos Mucho. temas, ¿no? Sí. Pero esto, reitero, tiene que ver, por supuesto, desde la perspectiva padre, madre, tutor, persona cuidadora, y los maestros aquí también juegan un rol, ¿no? Igual en una de las capacitaciones que me tocó dar a seguridad pública, una compañera de la policía me contaba un caso de que ella tuvo varias hijas mujeres y tuvo un hijo varón. Y una de sus amigas le dijo, oye, comadre, ¿y no te da miedo que tu hijo te salga gay? ¿No? O sea, miedo. Ajá, Porque sí, miedo. como que, güey, Miedo. te salió descompuesto, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? O sea, lo que me llama la atención es justamente esto. Uno es el tema del miedo, ¿no? Pero Ajá. ¿por qué la persona asume que por el hecho de ser varón y tener una convivencia Ajá. diaria con varias mujeres, eso de alguna u otra forma va a incentivar a que se desarrolle una orientación sexual? O sea, nada que ver, ¿no? Pero es interesante cómo hay prejuicios sobre Claro. esto. Bueno, y si para empezar no va por ahí, ¿no? Y si sí, ¿qué? O sea, no es lo peor del mundo, no está pasando absolutamente nada, ¿no? Claro. A fin de cuentas es quien él decida hacer, ¿no? Pero, o sea, vuelvo a lo mismo, hay como una serie de temas. Y el otro que te quería poner, por ejemplo, es el tema del consumo de sustancias, ¿no? Ya. Que también es un tema súper tabú, Uf. ¿no? Parece ser que mientras sea alcohol o tabaco, pues de alguna u No, otra está forma bien, ya. Ajá. está bien, porque son drogas que han estado legalizadas. Azúcar también, ¿no? Exacto. O sea, Si yo sacara aquí la rayita y entonces, a ver, continuamos. Uy, olvídate, pues ya así es, ¿no? tendríamos a la FGR aquí. Así es. Pero igual es bien interesante porque también, como hablamos de embarazos adolescentes y cómo de alguna u otra forma el país está posicionado en un nivel alarmante en esto, ¿no? Sí. También el consumo de azúcar, ¿no? Ah, obvio. Pero no se y lo interesante acá es que no se reconoce el consumo de azúcar o
de alcohol o de tabaco como una problemática, ¿no? No, no es. El problema es, por ejemplo, si ponemos marihuana. Ah, caray, ¿no? Ya. Entonces, en lugar de tener pláticas honestas, reales, con perspectiva de reducción de riesgos, Claro. ¿no? Y con conocimiento Y de con causa, ¿no? conocimiento, También. ¿no? A mí me parece una plática mucho más franca decir, a ver, yo, hijo adolescente, yo padre, madre de familia, tutor, sé que en algún punto de la vida alguien te va a ofrecer marihuana, Exacto. ¿no? Si tú la quieres probar, que sea en contextos en los cuales tú estés lo más seguro posible, ¿no? Incluso hay algunos padres que dicen, bueno, si quieren tomar, que sea en mi casa, Vamos a ¿no? emborracharnos juntos, ¿no? ¿no? Porque a fin de cuentas es una perspectiva de riesgo, ¿no? Porque el prohibicionismo, si algo ha dejado claro, es que de alguna u otra forma va a suceder, Exacto. pero en contextos de mayor riesgo, ¿no? Entonces, lo ideal sería justamente eliminar esos tabúes que permitan tener una plática mucho más real y honesta, ¿no? Sobre el consumo de las drogas, sobre educación sexual y sobre orientación sexual e identidad de género. Es esencialmente la misma temática, ¿no? Hay tabúes sobre esto, ¿no? Entonces prefieren no abordarse. Y eso tiene que ver justamente con el estudio de las estructuras de la sociedad para poder ir modificando y transformando, ¿no? En su caso, digo, sabemos que históricamente hemos venido evolucionando generación en generación o bien generación en degeneración, ¿sí? Y entonces, dice el dicho, no sé si quepa, al lugar al que fueres, a lo que vieres, si la transformación de la sociedad va cambiando justamente de esta manera, que tanto las estructuras sociales se tienen que empezar, primero, como tú dices, a reconocer y luego verdaderamente a transformarse, ¿no? Porque es complicado. Es complicado, pero no imposible. O sea, muchos de las y los colegas que trabajamos justamente en temáticas de ciencias sociales, realmente me gustaría pensar que partimos de la base de que algo está cambiando, ¿no? Okay. Y en efecto así ha sido, ¿no? En tema, por ejemplo, de que hace 50 años los derechos de las mujeres eran ciertos y hoy en día tienen muchísimas mayores posibilidades. Eso no quiere decir que el machismo como fenómeno se haya erradicado. Por supuesto que hay todavía situaciones de desigualdad y desventaja hacia las mujeres en particular, ¿no? Pero también es importante tener este reconocimiento de que sí se ha avanzado en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, desde mi experiencia, ya hemos avanzado mucho en el reconocimiento de las violencias, pero claro, lo que falta es el ejercicio de la justicia. Exacto. ¿No? Vaya, ya tenemos claro el diagnóstico, ya sabemos por dónde va. Ahora viene la receta. Ahora, exacto, es cómo lo implementamos, claro, ¿no? Y por eso hay que hay que ir de la mano con las instituciones de educación, de salud, de procuración de justicia, en irles actualizando justamente en esto, ¿no? Pero sí, yo sí estaría en esta idea de que hay algo que se ha estado moviendo, por supuesto, ¿no? Igual, en un ejemplo muy reciente, hace una semana o dos, la ministra Piña publicó un artículo me parece que en el diario Milenio, ¿no? Sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Okay. Que hay mucha discusión, ¿no? De que es que no me gusta cómo se ve la E o la X. Ajá. Independientemente de si te gusta o no, es importante reconocer que hay personas que lo usan como parte de su experiencia y de su vivencia y que no está mal ni bien, ¿no? Sino que simplemente es reconocer que el lenguaje va cambiando y como va cambiando el lenguaje, va cambiando, por supuesto, la cultura, ¿no? Pero esto no es nuevo, más bien lo que asusta a ciertos sectores de la población es el uso de la E. Ajá. Pero si nos vamos a ciertas colonias, en ciertos polígonos en específico, y yo hablo español, por supuesto que hablamos español las personas, ¿no? Pero tienen cierto uso de palabras, claro, ¿no? Un léxico, digamos, mucho más urbano, ajá, ¿no? Yo no puedo llegar a una colonia y decir, es que ya deja de hablar así porque eso es en contra de la ortografía de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Yo quién soy para decir eso? Porque entonces no nos posicionamos en el reconocimiento de la diversidad. Me regreso al punto que decía, ¿no? No es ver a unos abajo y otros arriba, no exacto, es un tema de tolerancia, es un tema de reconocer que hay otras personas que se hablan distinto, ¿no? Y ahí, en ese mismo sentido, va el lenguaje incluyente. Y es que incluso esa etiqueta, ¿no? Que tú comentabas ahorita, ni está bien ni está mal.
Y somos mucho de decir, o es blanco o es negro, ¿sí? Y no atendemos al gris, a pesar de todos los colores que hay, o es esto o está acá, o está bien o está mal. Y dices, pues desde ahí ya empieza justamente el conflicto de esa dificultad de apertura, ¿no? ¿Cómo dirías que estamos en México a comparación con otros países en la materia esta de la diversidad, en el tema de la diversidad y también relacionado con los derechos humanos? Muy bien. Antes de meterme a esta, igual recordé, le hicieron una entrevista justamente a Noam Chomsky, el lingüista, y le preguntaron también como del lenguaje incluyente, ¿no? Y justamente decía lo mismo, ¿no? En el sentido de que el lenguaje va cambiando y la cultura también va cambiando, ¿no? A ti te puede gustar o no, ¿no? O sea, si yo voy a hacer topolígono y no entiendo nada de lo que dicen, me puede no gustar, está bien. Pues sí. Y si yo decido no usarlo, está También bien, está no hay bien, bronca, exactamente. ¿no? Pues lo que sí habría que respetar es cuando las personas te están compartiendo que para referirte a ellas cierto tipo de intervención es mejor o es apropiada, aquí sí uno sí tiene que cuadrarse. Okay. Por ejemplo, Chomsky lo decía en un sentido de que hay una palabra específica con la letra N, ¿no? Que si tú vas a comunidades de afrodescendientes en Estados Unidos, tú no la puedes usar, Ya. ¿no? Vaya. Y hay en otros contextos, hay otras palabras, ¿no? Que si las personas te permiten o si las personas te piden que uses esa referencia con ellos, va. Parte del respeto. Es parte del respeto. O sea, tú no pierdes nada en que a lo mejor a ti no te guste, pero si la persona se siente cómoda, ¿no? Teniendo cierto tipo de interacción con ella, tú no pierdes nada. Y al contrario, estás teniendo una comunicación empática, Ya. ¿no? Con respecto a cómo estamos en México, a mí me parece que igual claroscuros, ¿no? Por supuesto que hay esta iniciativa de visibilizar, de actualizar, ¿no? Hay muchos compañeros en colectivos, en organizaciones y desde las instituciones públicas y privadas están haciendo lo suyo, ¿no? Ya hemos avanzado, como dices. Sí se ha avanzado, por supuesto que falta muchísimo. Es de reconocer que también existe la homofobia, existe la lesbofobia, existen discursos que reproducen prejuicios y estereotipos, esto es muy real. Por ejemplo, en la película de Buzz Lightyear, yo no la he visto, ¿no? Que la censuraron, ¿no? Hay un tema de que son dos mujeres que se dan un beso. Yo no he visto la película, solo vi la escena y la discusión, ¿no? Pero a partir de esa escena del beso, digamos que hay que poner mucho énfasis en rastrear que hay discursos que van relacionados con la lesbofobia, ¿no? Que si hubieran sido una persona, un varón y una mujer, ¿no? Que se dieran el beso, no hay bronca. Pero como son dos mujeres, Ajá. entonces esto como que no gusta. Y aquí hay problema, ¿no? Lo importante acá es justamente identificar estos discursos, ¿no? Sí hay un avance, por supuesto. Todavía falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo también. Hablamos de la homo, lesbo, bi, transfobia, también hay mucha xerofobia en contra de las personas que viven con VIH. Y eso no se puede respetar porque es una fobia, ¿no? O sea, yo puedo respetar que una persona sea gay, que sea transexual o pansexual, pero el hecho de que yo sea homofóbico no significa que los demás deban respetar mi homofobia, ¿o sí? No. No, ¿verdad? No. Por el hecho de que es una fobia, ¿no? Aquí, por eso es importante la reeducación. Exacto. ¿No? Si quieres me voy un pasito más atrás, ¿no? ¿Cómo le decimos a una persona machista que es machista? Ándale. ¿No? Y allá afuera hay muchos varones, también por supuesto hay mujeres, que reproducen ideas y discursos Claro. machistas. Pero hay que sentarnos a decirles, es que eso que estás diciendo ya no se debe de decir hoy en día. Sí, ya la cultura, la sociedad, los cambios, etcétera, etcétera. Porque ya no es vigente, por un lado, y por otro lado porque afecta el desarrollo al derecho afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, Claro. ¿no?
Pero lo curioso acá es que justamente hay personas que van a hacer lo imposible por no reconocer su machismo y se van a justificar en que yo tengo mi opinión y tú me tienes que respetar. No puedo respetar tu opinión cuando está basada en reproducir situaciones de desigualdad. O dañosas, ¿no? Dañinas. Así es, ¿no? Entonces, te digo, podemos hablar de la LGBT-fobia, pero también las mujeres hoy en día viven distintas formas de machismo que están motivadas por el odio, por supuesto, ¿no? Y ya también hay un grupo de mujeres que odia al hombre, ¿no? Ahí el fenómeno es distinto, Ok. ¿no? Porque digamos que desde conceptos mucho más grandes como el patriarcado, Ya. que reproducen el machismo, los varones siempre han estado en posiciones de poder, Sí. que ejercen de alguna u otra forma violencia o discursos de desigualdad contra las mujeres. No niego que haya algunas mujeres que a partir de sus vivencias específicas Claro. hayan generado cierta aversión hacia los varones, Ajá. ¿no? Pero reitero, esto tiene que ver con vivencias muy específicas, ¿no? Lo que hay, lo que predomina, no es el odio hacia los varones. No, definitivamente no. Lo que predomina es que de alguna u otra forma, como que las mujeres en posiciones de poder no funcionan igual, Ajá. ¿no? Y esta idea o pensamiento prejuicioso es lo que todavía sigue permeando hoy en día. Hay mujeres en la iniciativa privada que a pesar de que quieran formar parte del consejo directivo, nunca lo van a lograr por haber nacido con determinados genitales. Ya. Y esa es una política. Edwin, ¿cómo peleamos en esa cultura? Si es que se puede pelear, no sé, tú me dirás. El humor mexicano, ¿no? El humor mexicano históricamente pues ha sido muy divertido, pero también de años para acá ha sido muy señalado, ¿no? Por ejemplo, dirías, como decías tú hace ratito, no, quítate eso porque pareces joto. Los chistes que decimos comúnmente en México de los jotitos son una sensación, ¿sí? Históricamente el chiste del hombre con la mujer, históricamente el albur ha sido una referencia mexicana impresionante y tenemos cómicos de cepa desde muchísimos lugares. Digo, en Monterrey, Nuevo León hay una explosión, digamos así, de cómicos y con la nueva ola de la stand-up. ¿Cómo luchas con eso en esta cuestión de la diversidad sexual, haciendo ver o conjuntando esos derechos humanos también? Es grave, ¿no? ¿O cómo? Es un reto. De hecho, yo le invitaría a que la próxima vez que escuche comedia, ponga énfasis, véalo o escúchelo a través del panorama de respeto a derechos humanos. No, Ese va a ser el sea, estándar, ¿no? Cualquier El chiste, estándar es ese. Cualquier chiste que contamos va en contra de eso, pues, y lo digo yo mismo porque yo trabajé 12 años de payaso en fiestas infantiles y contaba chistes en bares, ¿no? Y los cuento en las clases y les digo un dicho, por ejemplo, como dice la recién casada, ¿no? ¿Y cómo dijo la recién casada? Pues llegó de luna de miel y le preguntó a la mamá, ¿cómo te fue, mija? Pues dentro de lo que cabe bien, mamá, donde no cabe, sí duele, ¿no? O sea, pues todos van en contra de... Es que justamente es que ese es el estándar, ¿no? Parece ser que durante muchísimo tiempo, ¿no? La comedia se basó en reírnos del otro. Exacto. ¿No? Te rías de Memín Pinguín porque me parece simpático. Sí. Pero en el fondo tiene que ver con un reconocimiento de que su color de piel es más oscuro que el mío. El chavo, ñoño. O que la India María Ándale. es simpática. De alguna u otra forma lo hace para sobrevivir en las películas, pero por el hecho de ser de un pueblo originario, como que entonces por eso me puedo burlar de ella, ¿no? Personajes estereotipados en la comedia como Paul Yester o personajes que reproducen, ¿no?, una figura homosexual muy feminizada, como que nos reímos de ello o de estos personajes porque parecen mujer, que por cierto, ahí nuevamente se reproduce el machismo, ¿no? Parece ser que el machismo está vivo hacia las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres, pero también hacia todo lo demás que parezca mujer, como que vale menos, y ahí es donde también hay que observarlo, ¿eh? Pero no podríamos decir, pues es broma, no porque siguen, o sea, marcando se sigue ahí. reproduciendo este mismo discursito, ¿no? Ya, en el que se posiciona
a una persona por ciertas características como una inferior, ¿no? Ya. Y de todas formas, ¿quiénes son los que se ríen de esto? Ajá. Son hombres, usualmente con un color de piel claro, ¿no? Que tienen ciertos recursos económicos, Ok. y de ahí para abajo, ¿no? De ahí me puedo burlar de todos los demás, ¿no? Pero, ojo, esto no es un tipo de comedia que debería reproducirse hoy en día, ¿no? No es porque categóricamente, digamos, ya no nos podemos reír de nada, ¿no? De hecho, ahí hay una discusión bien interesante, ¿no? De que ya tenemos la Es piel que- muy delgadita, ¿no? Es que ahora la generación de cristal ya no se les puede decir nada. Ojo, no va por ahí, ¿no? Más bien, las generaciones de hoy en día están conscientes que ya no quieren escuchar cierto tipo de discursos, cierto tipo de comentarios. A las generaciones de hoy en día, y de las que vengan, ¿no? Ya no quieren que se les señale de, ay, pues quítate eso porque pareces joto, Ajá. ¿no? Sino que tengan la libertad de poder ser quien ellos Como quieran es. ser sin Ajá. las restricciones del que dirán. Exacto. Que por cierto, durante muchísimo tiempo en sus generaciones de piedra, ¿no? Así que ustedes digan también salieron muy bien, pues yo lo discutiría, ¿eh? Hay muchas personas allá, generación de piedra, Generación de piedra, nunca la había escuchado. que vivieron y que han vivido reprimidos por muchísimos años en su vida, ¿eh? Ahí está el ejemplo claro, ¿no? De la película de los 41, desde el tiempo de Porfirio Díaz, y todavía mucho tiempo más, ¿no? ¿No? Pero incluso, por ejemplo, lo podemos ver, hay varones que durante toda su vida quisieron ponerse un tatuaje, pero el que dirán, ¿no? En el caso de las mujeres, hay mujeres que han vivido violencia por su pareja durante 40 años, ¿no? Pero no pueden o deciden no salirse de esa relación por el que dirán. Es ¿no? la cruz que les tocó Es la cruz cargar. que les tocó cargar. Pero hoy en día las generaciones ya no quieren eso, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una ruptura ahí. Con respecto al tema del humor, aquí lo que he escuchado es que no todo está perdido. Hay que hacer nuevas propuestas de comedia. Ya. Por supuesto que se pueden hacer. Nos podemos burlar de muchísimas otras cosas, de muchísimas otras En experiencias, específico de de un ser muchísimas humano. otras incoherencias, Ajá. sin necesariamente desacreditar o poner a uno en una situación de desventaja, ¿no? Nos podemos burlar de cómo los tapetes para el COVID, todo el mundo los pisamos, pero sabemos que ya no es, De que no sirve para ni de que no sirve, ¿no? Pero, ojo, aquí nos burlamos de otro tipo de situaciones de la vida diaria y no a partir de ciertas características, no a partir del color de piel, Exacto. si habla de una cierta forma o de si es de alguna orientación sexual. Los chistes de gangosos, por ejemplo, como normalmente los conocemos, también son fabulosos, ¿no? O sea, desde el punto de vista cómico, pues, digo. ¿Cuál es de ganos? En el Ah, ok, ya. ojo moronjo, no encuentro, ¿no? Ajá. Listo. O sea, son Ok. son interesantes, como dices tú, culturalmente, y viene una ruptura justamente donde, pues sí estará chido, pero hay una limitación, ¿no? Entonces busca dentro de ese ingenio que tienes una forma diferente, ¿no? De hacer comedia. Claro, por supuesto. Y ahí está el reto, ¿no? Y ahí está el reto. Hoy en día, lamentablemente también todavía hay mucho comediante que sigue haciendo giras y sigue haciendo burlas, o sigue haciendo espectáculo a partir de burlarse de los demás. ¿Sí? Sí. Y aquí es donde yo les hago la propuesta. Vayan a ese tipo de espectáculos, pero tomen el estándar de ver si respeta los derechos de los demás. Si se está burlando de las mujeres Pues ya. porque no limpian bien, ahí hay Claro. algo que hay que revisar. Ujú. Si se están burlando de los homosexuales porque parecen vieja, Ajá. ahí hay algo que revisar. Eso ya no da risa. Señor, es un show. Y usted como Búsquenle otra comediante cosa. puede buscar hacer burla de cualquier otra cosa, ¿no? También hay un hito ahí que se tiene que romper para cambiar toda la estructura, incluso de hacer comedia. Mi estimado Edwin, hay muchos temas, se nos está acabando el tiempo. Quiero plantear este punto del famoso changoleón, a ver qué opinas, si desde la sociología algo tiene que ver. No sé si tú hayas conocido esa figura que se decía changoleón, que incluso lo hizo muy famoso Facundo en algunos programas. Ok. A mí me había comentado alguna vez una licenciada en psicología egresada de la UNAM que Changoleón era psicólogo, que había estudiado psicología en la UNAM, que había terminado la licenciatura en psicología, pero lo que a él le gustaba era la peda y el desmadre, ¿sí?
y dijo, pues yo me voy a dedicar a eso, ¿no? Como un profesionista atendiendo a esta licenciatura y este conocimiento en una estructura social donde dice, yo voy a hacer lo que a mí me guste, ¿no? Que para muchos parecería una persona salvapastrosa, a lo mejor drogadicta, borracha, viviendo en la calle, que no es ejemplo de nada. La sociología, ¿qué le haría a él decir, yo hago lo que me dé la gana y chiquitibuna la bimba? La verdad es que recuerdo muy vagamente el caso, me acuerdo un poco de él. Más bien lo que yo plantearía es, yo no soy quien para cuestionarle si le encanta la fiesta y el desmadre. Ajá. O sea, si lo quiere hacer en el marco de el tiempo libre, sin descuidar sus otras relaciones personales, sin descuidar sus relaciones laborales, en contextos relativamente seguros, pues va, yo no soy quien. O sea, por ejemplo, yo tampoco tendría un problema en que, por ejemplo, figuras públicas, ¿no? Que si quieren irse a un antro, que si se quieren tomar una chévere, pues por supuesto que lo pueden hacer. Oye, que se hace, pero... Son personas que también tienen que vivir su propia vida. Lo que sí pondríamos el ojo es en justamente cuando a partir de estos intereses personales ya empieza a perjudicar otras esferas de la vida, ¿no? Okay. No solamente se lo va a decir yo, se lo va a decir su psicólogo o psicóloga, ¿no? Cuando ya a partir de la fiesta ya no te levantas al día siguiente para ir a trabajar. Exacto. Aquí ya se a otro costal, ¿no? O cuando a partir de la fiesta no duermes las horas suficientes para que seas una persona repuesta y puedas dedicarte a lo que tú quieras hacer, ahí ya es harina otro costal. Anda muy de moda ese término de un borracho funcional o un drogadicto funcional, ¿no? O sea, yo soy drogadicto, sí, pero soy funcional porque lo tomo como una medicina, ¿no? Cada 24 horas hago mis actividades, todo. Pero este señor pues dijo, yo me dedico de lleno al 100, ¿no? Y ¡pum! Le valió gorro, ¿no? Ahí hay un choque crucial, ¿no? Entre la sociedad y como un profesionista, se tiró a eso, ¿no? Pues si a él le funciona, si tiene los recursos, si quiere, puede, adelante. Pues uno no es ahí. Que haga de su vida un papalote y que la aviente ahora. Mi estimado Edwin, quedan temas en el tintero. Seguro estoy que nuestros amigos y amigas van a estar muy interesados en los temas que nos platicaste y las referencias y las ilustraciones que nos hiciste. Finalmente, cuéntanos de tu camiseta. Trans rights are human rights. Pues en efecto, es como para... visualizar, que sí, que visualicen. Sí, visualizar, posicionar también. Yo no soy una persona trans, pero por supuesto que entiendo la lucha y a mí no me cuesta nada y al contrario, yo encantado de participar en la promoción del mensaje, porque también las personas trans al 2022 continúan siendo víctimas de distintos hechos de discriminación, de prejuicios, de rechazo, ¿no? Entonces por ahí no va el asunto, ¿no? Vive y deja vivir. Básicamente, ¿cierto? Sí. Edwin, muchísimas gracias. Te hacemos entrega de un pequeño reconocimiento por tu participación. Les agradecemos a todas y a todas su presencia. Esperemos que les haya gustado lo que nos ilustró el día de hoy nuestro estimado Edwin. Manden sus comentarios, sugerencias. Ya saben, cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, aclaración, propuesta, chiflidos, aplausos o mentadas de madre son bienvenidos. Y ya saben, pórtense mal, cuídense bien. Más vale prevenir que bautizar. Y como dijo el ginecólogo, parto sin dolor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.